Hola, soy Ana, una contadora dedicada a atender empresas pequeñas y medianas. Quiero compartirte mi experiencia usando Logro para gestionar mi negocio de asesorías contables. Por mucho tiempo usé otro software y al principio dudé en cambiar, pero me arriesgué y no me arrepiento. Usar Logro y recomendarlo a mis clientes me ha permitido modernizar mi práctica contable y llevarla al mundo de Internet. Con Logro he ganado muchísima eficiencia, he disminuido mis desplazamientos y he logrado, con el mismo esfuerzo, más que triplicar el número de clientes que atiendo, casi eliminando por completo la digitación e imputación manual que tantos dolores de cabeza me traía. Además, por ser en la nube, el software permite que audite la contabilidad de mis clientes desde cualquier lugar donde me encuentre. Logro es una herramienta muy fácil y completa para operar la contabilidad. Al comenzar con un cliente, yo simplemente parametrizo la herramienta una única vez, según como quiero que impute las transacciones. Una vez instalado, usarlo es muy fácil para mis clientes. La herramienta es integral y completa, y con ella, mi cliente puede facturar, comprar, gestionar sus inventarios, consultar informes financieros y mucho más. Todo esto sin tener que preocuparse por reglas contables, puesto que Logro imputa todas las transacciones automáticamente, alimentando la contabilidad en tiempo real. Sobre todo, la aplicación se ajusta 100% a la ley, cumpliendo a cabalidad con las normas contables Colgap y NIF y el registro y trámite de todos los impuestos requeridos en Colombia. Incluso, migrar clientes desde otro software es muy sencillo, pues facilita la importación de saldos desde Excel y contiene chequeos automáticos para prevenir errores en la carga. Como contadora, me causa estrés cumplir en la entrega a tiempo de los informes a mis clientes y, sobre todo, presentar ante la DIAN los informes de ley. Logro facilita mi trabajo, permitiendo la generación automática de certificados y declaraciones tributarias, incluyendo la extracción y generación de los anexos de información exógena. También hace muy sencillos los procesos de cierre mensual y de final de año. Mejor dicho, con Logro estoy a tiempo y prevengo que mi cliente incurra en costosas multas. Otra cosa que me encanta del software son las decenas de reportes que produce, como por ejemplo, el balance general, el estado de resultados, los informes de cartera o rentabilidad, entre muchos otros. Lo mejor es que todos se encuentran siempre disponibles en la nube para mí y para mi cliente. Así, mi cliente ya no me tiene que llamar para consultar el día a día de su negocio, liberándome tiempo a mí y permitiéndole a mi cliente un manejo más acertado de la empresa. Con Logro, todos ganamos. Como contadora, me libera de la imputación manual y me hace más eficiente. Por otro lado, mi cliente está feliz, pues Logro pone la información operativa y financiera de la empresa en sus manos. Definitivamente no cambio por nada la flexibilidad que me da. Usarlo ha significado rentabilizar mi práctica contable, mejorar el servicio a mis clientes y contar con más tiempo para lo que más me gusta. Hola, muy buenos días para todos nuestros queridos contadores y empresarios colombianos. En este mes del contador queremos felicitar a todos nuestros contadores sin descanso, como les hemos dicho desde el primer día de marzo. Hemos felicitado día a día a nuestros queridos contadores por la labor que realizan con nuestras empresas colombianas, ayudándoles a organizarse y a tener sus empresas al día con las normas legales y tributarias que exige Colombia. Recuerden que en nuestra página www.logro.com/eventos podemos descargar la agenda sobre la cual debo inscribirme y participar. Acuérdense que hasta el 31 de marzo tenemos activas miles de capacitaciones para ustedes. Hemos invertido en todo el tema de conferencistas, logística y demás, exclusivamente para ustedes en este mes del contador. Durante todo el mes hemos dictado charlas entre 8 y 9 entre 9 y 10 de la mañana y 5 y 6 de la tarde, algunos días de la semana. Entonces, adicionalmente quiero contarles que tenemos para todos nuestros contadores una serie de beneficios que también los van a poder encontrar por ser el mes del contador
en www.logro.com/promociones. Tenemos planes donde los contadores amigos de nuestra plataforma, amigos de Logro, que se registren como partners, tengan la posibilidad de ganarse hasta $1.000.000 al contador que más empresas traiga de nómina electrónica o de ERP a Logro. El segundo puesto $600.000 y el tercer puesto $400.000. Adicionalmente, por cada venta que ingresen a su tablero de gestión, que es completamente gratuito para nuestros contadores, se les ofrece $60.000 por cada empresa, adicional al $1.000.000 que se ganaría si llegan a ser el primero. Podemos, como les mencionaba, ver otros beneficios. Si tengo contadores, amigos o colegas para referir, también me voy a ganar $120.000. Me los gano yo como referidor y se los gana también mi primer contador que refiero a Logro y que se registra como partner. Eso es pues básicamente a nivel general lo que tenemos. Recuerden que la nómina electrónica está como obligatoria de acuerdo a lo que la DIAN en este momento ha decretado. Las empresas deben arrancar a registrarse ante la DIAN a partir hasta el 31 de mayo y a partir del 1 de julio debe arrancar a enviar los documentos electrónicos a la DIAN. Entonces no dejen de visitarnos en nuestra página, en nuestras redes, para que puedan llevar a cabo pues el cumplimiento de la norma. Sin más preámbulos, entonces, desearles un feliz día y una muy bienvenida a todos. El día de hoy vamos a ver la renta para personas jurídicas que nos va a dictar las niñas abogadas de Laura Sanín y Ana María Tobón, quienes trabajan en BM Legal. Entonces, un feliz día para todos. Niñas, bienvenidas. Muchísimas gracias, Marlene, por tu introducción. Y sin más preámbulos, les vamos a presentar la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy. Bueno, vamos a desarrollarla en 3 grandes capítulos. El primero va a ser el calendario tributario para la vigencia fiscal de este año 2021. Posteriormente vamos a tratar la tarifa de renta, las rentas hoteleras con su tarifa reducida y las mega inversiones. Y finalmente abordaremos las deducciones, los descuentos y las rentas exentas. En materia del calendario tributario 2021, es importante señalar que fue a través del decreto 80/2020 que se estableció. Sin embargo, a raíz de la coyuntura generada por la pandemia, se encuentra en curso un proyecto de decreto que busca modificar las fechas de pago de la primera y segunda cuota del impuesto de renta de las micro y de las pequeñas empresas. Así, el pago de la primera cuota ya no estaría entre el 12 de abril y el 7 de mayo como está establecido en este momento, sino que sería entre el 9 y el 23 de junio. Y el pago de la segunda cuota pasaría a ser del 9 al 23 de noviembre. Para definir y para tener claro qué es una micro y qué es una pequeña empresa, nos debemos remitir al decreto 1074 de 2015, en el cual están establecidas de acuerdo a unos rangos en VTs según sus ingresos por actividades ordinarias anuales y dependiendo del sector al que pertenezcan, si es manufacturero, de comercio o de servicios. Allí es importante que tengan en cuenta que cuando hay una empresa que pertenezca a 2 o más sectores, va a tener en consideración para el cálculo del límite aquellos límites del sector del cual hayan obtenido el mayor número de ingresos. Así, como ven en su pantalla, para los grandes contribuyentes, el pago de la primera cuota será desde el 9 de febrero hasta el 22 y la declaración y pago de la segunda cuota será del 12 de abril al 23 y la tercera cuota del 9 de junio al 23 de junio. Para las personas jurídicas, atendiendo a los 2 últimos dígitos de su NIT, la declaración y pago de la primera cuota será del 12 de abril al 23, del 12 de abril, perdón, al 7 de mayo, y el pago de la segunda, como les decía anteriormente, será del 9 al 23 de junio. La última reforma tributaria,
la tarifa de renta ha venido en una progresiva, así para el 31% y del 2022 en adelante del 30%. Para las instituciones financieras se mantiene una sobretasa que en el año 2020 es del 4% y en el año 2021 y 2022 del 3%. Esta sobretasa está sometida a un anticipo del 100% que puede ser pagado en 2 cuotas iguales. Es importante que tengamos en cuenta que se aproxima una reforma tributaria y según lo que se ha anunciado en los medios y según el reporte de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, es muy probable que esta tarifa de renta sea modificada. En relación con la renta presuntiva, también con la última reforma tributaria se ha visto una disminución progresiva de la misma hasta llegar a una tarifa del 0% para el año 2021. Es importante que tengan en cuenta que a los contribuyentes que pertenecen al régimen simple no están sujetos a la renta presuntiva. Pasando a las rentas hoteleras, estas tienen una tarifa reducida de renta del 9% para aquellos hoteles y parques temáticos que se remodelen y o amplíen o se construyan nuevos en municipios. Y variará el tiempo de duración, el tiempo de esa tarifa reducida dependiendo si son municipios con un número de habitantes inferior a 200.000 o igual o superior a 200.000. Entonces, si son hoteles nuevos o remodelados y ampliados en municipios de igual o superior a 200.000 habitantes, esa tarifa del 9% será por 10 años y tendrán un plazo para construir o para remodelar ese hotel 6 años. Y si son hoteles nuevos o remodelados o ampliados en municipios con un número de habitantes inferior a 200.000, entonces esa tarifa del 9% la van a tener durante 20 años y el plazo para hacer la construcción o la remodelación será de 10 años. En materia de rentas hoteleras, es importante precisar que con la ley del turismo que fue recientemente expedida, la número 2068 de 2020, esta ley trajo un cambio en materia de la duración del tiempo en el que se puede construir esos hoteles. Así pasó de ser de 4 a 6 años, o sea, de un plazo adicional para realizar estas modificaciones, y consagró que los centros de asistencia al turista adulto mayor también podían gozar de este beneficio. Estas rentas hoteleras están vigentes desde el 27 de diciembre de 2019. No les aplica a las SOMAC, que son las que se encuentran en las zonas más afectadas por el conflicto. Y en caso de que el servicio en el hotel se preste a través de un tercer operador, no hay ningún problema, igual se puede acceder a este beneficio, pero es importante que esa operación esté respaldada por un contrato. Y en ese contrato no se puede establecer que el operador vaya a tener un rendimiento garantizado, sino que acogiendo lo que establece el artículo 18 del Estatuto Tributario, en los contratos de colaboración empresarial se participa tanto de las utilidades como de las pérdidas. Por eso, el tercer operador no puede tener un beneficio o un rendimiento garantizado. Como les decía, con la Ley 2068-2020, la conocida Ley del Turismo, además de la modificación en materia de rentas hoteleras, se estableció que aquellas inversiones que se realicen en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente van a alinearse con el sector turístico. ¿En qué sentido? En que ya es posible que la adquisición de predios para la renovación y restauración de recursos renovables se pueda establecer la actividad turística, pero eso no es ilimitado. Es decir, en ese predio se puede realizar una actividad turística y a la vez recibir ese descuento del 25% de la inversión en control y mejoramiento del medio ambiente, pero no podemos destinar más del 20% de ese predio a la actividad turística. Y esta actividad, además, debe estar alineada o debe ser compatible con la conservación y restauración del medio ambiente. De otro lado, esta ley de turismo estableció de manera temporal una deducción del 200%
de los salarios y las prestaciones sociales durante la vigencia del año 2021 únicamente, aquellos salarios y prestaciones sociales que los empleadores nacionales que se encuentren ubicados en San Andrés, Providencia y Santa Catalina hagan esos pagos a también residentes de estas mismas entidades territoriales. Otro beneficio en materia de renta son las mega inversiones, que son aquellas que son de al menos 30 millones VT, es decir, en el año 2021, 1.089 millones, pero si se trata del sector aeronáutico van a ser 2 millones VTs, y son aquellas que se pueden realizar en cualquier actividad comercial, industrial o de servicios. Estas mega inversiones van a tener una tarifa reducida del 27% en renta por un término de 20 años. Esa inversión se debe hacer en propiedad, planta y equipo que sea productivo o que tenga la potencialidad de serlo, y se debe efectuar en un plazo máximo de 5 años. Si en esos 5 años no se logra cumplir esa inversión mínima de 1.089 millones, entonces se debe reconocer una renta líquida por recuperación de deducciones por lo que efectivamente se haya invertido. Estas mega inversiones van a tener una depreciación en mínimo 2 años sin importar la vida útil del activo, no van a tener renta presuntiva ni impuesto a los dividendos. Se excluye de esta aplicación a la explotación de recursos naturales, y algo muy importante es que se requiere la generación de mínimo 400 empleos directos, o tratándose de un sector con un alto componente tecnológico se requieren 250 empleos. Estas mega inversiones las podemos desarrollar también en zona franca, no hay ningún problema, pero deben ser aprobadas antes del 1 de enero de 2024. Y a estas mega inversiones les van a aplicar los contratos de estabilidad tributaria, que ya no existen, puesto que la ley 1607-2012 derogó la ley que los consagraba inicialmente. Es decir, en el ordenamiento jurídico colombiano ya solo existen los contratos de estabilidad tributaria para las mega inversiones. Pasando al tercer gran capítulo de esta presentación, encontramos una deducción que es la subcapitalización, que es la posibilidad de deducir los intereses generados en deudas. Sin embargo, cuando esta subcapitalización, cuando estas deudas se efectúan entre vinculados, sean nacionales o sean del extranjero, solo se puede deducir los intereses generados con ocasión de deudas cuyo monto total promedio no exceda el doble del patrimonio líquido del contribuyente determinado a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Antes esa relación era de 3 a 1, es decir, era 3 veces el patrimonio líquido del contribuyente, ya no. El contribuyente debe tener la capacidad de demostrarle a la DIAN, a través de una certificación que emita la entidad acreedora, que esas operaciones de deuda no corresponden a operaciones como aval o back-to-back, en las que finalmente son las entidades vinculadas las que figuran como acreedoras. Ahora, este límite de deducción no aplica para las entidades que sean vigiladas por la superfinanciera, ni para las compañías dedicadas al factoring, ni para los proyectos de infraestructura de servicios públicos. Sin embargo, sí se mantiene la exclusión para aquellas empresas que se encuentren en periodo improductivo, para lo cual deberemos consultar lo establecido sobre este tema en el decreto único tributario. Y algo muy importante es que esta limitación también comprende las deudas adquiridas con intermediarios que no sean vinculados. Hola, muy buenos días a todos. Yo también los voy a acompañar en la charla del día de hoy y pues digamos que continuamos con el tema que traía Ana María, que es con relación a las deducciones, descuentos y rentas exentas. Tenemos unas deducciones que nosotros llamamos novedosas
porque pues digamos que son relativamente recientes. Tenemos las deducciones por contribuciones a educación de los empleados, que estas fueron introducidas por la Ley 1943 de 2019 y recordemos que esta fue declarada inexequible, entonces posteriormente fueron introducidas nuevamente por la Ley 2010. 2010 de 2019 y 1943 de 2018. Estas deducciones por contribución a empleados, si uno va y se remite al artículo que lo regula, que es el 107-2 del estatuto, nos establecen que para todos los efectos, los pagos por este tipo de conceptos no se considerarán como un pago indirecto al trabajador, es decir, que para el trabajador no es un ingreso fiscal, no va a estar, digamos que sujeto al impuesto sobre la renta, ni va a ser sujeto a retención, y a su vez son deducibles para el empleador. Estos pagos pueden ser por aquellos que son destinados a programas de becas de estudios totales o parciales y créditos condonables para educación establecidos por las personas jurídicas en beneficio de los empleados o sus miembros del núcleo familiar, aportes que realicen las empresas a instituciones básica, primaria y secundaria media, técnica, tecnológica y superior, que estén, digamos que, reconocidas por el ministerio y que se justifiquen por beneficiar a las comunidades y zonas de influencia, y pagos a inversiones dirigidos a programas o centros de atención, estimulación, desarrollo integral o inicial para niños y niñas menores de 7 años. Como está redactado el artículo 107-2, este establecía que estaba sujeto a reglamentación, por lo que digamos que no se había podido implementar hasta tanto este no fuera reglamentado por el gobierno. Finalmente, en el año 2020, el año pasado, se expidió el decreto 1013 de 14 de julio de 2020, que fue incorporado en el decreto único tributario, y allí se establecieron, digamos que los demás requisitos para acceder a esta deducción. Por ende, por ejemplo, veremos conceptos como el de la DIAN, que es el oficio 1359 de 2020, en el que manifiesta que los pagos por este concepto que correspondan al año grabable 2019, como no había sido reglamentado, digamos que no procede esta deducción. En el decreto reglamentario nos establecen una serie de definiciones que se entiende por miembros del grupo familiar, que se entiende por programas de becas de estudio, créditos condonables. Muy importante tener en cuenta, digamos que los requisitos para que aplique esta deducción, y es que se trate de programas educativos que estén aprobados mediante un acta por el órgano de dirección de la persona jurídica empleadora, que se garantice el conocimiento a todos los empleados, que el monto destinado sea pagado directamente a la institución educativa a través del sistema financiero, que estos programas cuenten con la aprobación de la encargada, pues digamos, institución, Ministerio de Educación o el respectivo órgano territorial, o que sean convalidados cuando se trate de programas en el exterior, que la beca crédito, pues que el valor de esta beca incluya solo pensión, temas de matrículas, textos y nada diferente a ello. Y muy importante este requisito, que el programa permita el acceso a todos los empleados o miembros del núcleo familiar del empleado en igualdad de condiciones. Y finalmente, que los programas del exterior se encuentren convalidados. Todos estos requisitos los encontramos en el decreto reglamentario que les mencioné, que es el 1013 de 2020, y pues digamos que hasta ahora vamos a empezar a ver cuáles son los efectos de esta deducción, que pues es bastante favorable porque es una deducción 100% para el empleador, que puede servir para fomentar, digamos que el trabajo de los empleados, y por su parte para los empleados no constituye un pago indirecto, no es ingreso grabado con renta ni sometido a retención en la fuente. Muy importante también que frente a los créditos condonables establecen el requisito específico de que estos créditos no estén sujetos, pues para que proceda esta deducción, no estén sujetos a pactar como condición un término de permanencia en la respectiva compañía, ni que se pacten formas en que el empleado tenga que reintegrar el valor al empleador.
Por otro lado, tenemos otras deducciones novedosas, por ejemplo, la deducción del primer empleo. Esta también es nueva, sin embargo, digamos que no ha tenido mucha acogida como la deducción por contribución a la educación, y es porque básicamente tiene unos requisitos muy puntuales y tampoco, pues digamos que es un beneficio muy alto. Se trata de un beneficio que aplica una deducción máxima del 120, 115 VTs mensuales, ¿cierto? Se puede deducir el salario del empleado, el pago laboral, y digamos que se establecen unos requisitos que es que sean menores de 28 años, que se empleen por primera vez y que digamos, primer empleo lo certifique el Ministerio del Trabajo. Hasta la fecha no hay como un procedimiento reglado para esta certificación, hay un proyecto de norma para regular cómo se va a expedir este certificado, y pues digamos que no ha sido tan llamativo es porque este beneficio aplica únicamente para el año gravable, pues en que se contrata a este empleado. Entonces no es como un beneficio a largo plazo, es digamos por un tiempo reducido, y a su vez tiene pues el requisito de que sea menor de 28 años y que sea su primer empleo, con lo cual pues vamos a ver qué tanto uso va a tener esta deducción. Y muy importante pues digamos que mencionar que es del 120% del salario del empleado. Esto está regulado en el artículo 108-5 del Estatuto Tributario. Sin embargo, pues digamos que solo tenemos la norma del estatuto, tenemos posibles preguntas o complejidades. Una pregunta puede ser si esto aplica para los empleados contratados a través de empresas de empleo temporal. Por ejemplo, si el tope yo no lo tengo que mirar de forma mensual, el de los 115 VTs, sino que lo puedo mirar de forma anual. ¿Y qué pasa si el empleado es contratado en febrero y cumple los 28 años en septiembre? Si le aplica o no el beneficio, si cumple los 28 dentro del año. Entonces, digamos que es un beneficio que existe, que no ha tenido pues mayor reglamentación y que digamos que pues no es tan llamativo por lo que les mencionaba. Ya entrando, digamos que en materia de los límites, tenemos unos límites para deducibilidad. Vamos a mencionarles tres que resaltamos porque son importantes tenerlos en cuenta, a veces no los consideramos. Es el primero es el límite de deducibilidad de pagos en efectivo. Este límite se encuentra contemplado en el artículo 771-5 del Estatuto Tributario, y es que para el reconocimiento de costos, deducciones pasivos e impuestos descontables, estos pagos se tienen que hacer a través del sistema financiero, sea mediante transferencias, consignaciones, cheques al primer beneficiario, pagos mediante tarjetas de crédito o bonos. Y digamos que paulatinamente se va a querer eliminar el efectivo como forma de pago a efectos fiscales, porque la norma es muy clara que el efectivo sigue siendo pues válido para otros efectos, y entonces establece unos límites. Para el 2020 va a ser un límite de lo máximo que puedo soportar, digamos que en efectivo, sin pagos por el sistema financiero, que va a ser el menor valor entre el 55% pagado sin superar 60.000 VTs y el 40% de costos y deducciones totales. Mientras que en el 2021 y en adelante va a ser el menor entre el 40% pagado sin superar 40.000 VTs y el 35% de los costos y deducciones totales. Muy importante pues tener en cuenta que la norma expresamente establece que esto no impide el reconocimiento fiscal de los pagos en especie, que uno puede hacer pagos en especie, como una dación en pago, y por ejemplo, pues que tampoco me va a impedir la extinción de obligaciones distintas al pago, porque existen otros modos de extinguir las obligaciones, por ejemplo, mediante una compensación. Sin embargo, cuando no se trate de estas figuras, el pago sí tiene que ser realizado mediante el sistema financiero, so pena de que apliquen estos límites frente a los pagos en efectivo.
Por otro lado, tenemos una deducción relevante, un límite al porcentaje máximo a soportar sin factura electrónica. Recordemos que el tema de la facturación electrónica ha venido teniendo un desarrollo muy grande. El año pasado, mediante el decreto 358 de 2020, se reguló todo el tema de la factura electrónica con validación previa. Mediante la resolución 42 de 2020 de la DIAN también se desarrolló el tema de los obligados a facturar electrónicamente, los no obligados a facturar, los documentos soporte, y pues digamos que para tener en cuenta frente a límites para el año grabable 2020, muy importante tener en cuenta que a partir del 1 de noviembre de 2020 el POS no sirve como soporte de costos, deducciones e impuestos descontables, y digamos que la norma que trae el artículo 616-1 del Estatuto Tributario trae un porcentaje máximo a soportar sin factura electrónica que va a ir disminuyendo, pues digamos, a lo largo de los años. Para el 2020 es del 30%, para el 2021 es del 20% y para el 2022 es del 10%. Todo esto teniendo en cuenta que la factura electrónica pretende ser un mecanismo de masificación, de control, tener, digamos, que toda la información controlada, y entonces a medida que esto sucede, pues menos pagos que no estén soportados en factura electrónica van a ser, digamos que aceptados como soporte de costos, deducciones e impuestos descontables. Y finalmente, muy importante tener en cuenta para el año grabable 2020, que la misma resolución 42 y teniendo en cuenta todo el calendario de implementación de la factura electrónica, determinó que para efectos del límite del 30% que aplica en 2020, simplemente se van a tener en cuenta digamos que los costos y deducciones entre 2 de noviembre y 31 de diciembre de 2020. Entonces es muy importante tener en el radar este límite del porcentaje máximo de soporte sin factura electrónica. Por otro lado, tenemos un límite que establece el artículo 107-1 del Estatuto y es relativo a la atención a clientes, proveedores, empleados, como por ejemplo fiestas, regalos, cortesías. Esto está limitado al 1% de los ingresos fiscales netos efectivamente realizados. Y para, pues, digamos que esto sea deducible, aparte del límite, se debe contar con el respectivo soporte y que sea algo del giro, un gasto del giro ordinario del negocio. Por ese lado estaban como las deducciones y los límites que consideramos pues relevante resaltar para el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas. Ahora ya entrando en el tema de los descuentos, tenemos el descuento de IVA pagado en adquisición de activos fijos reales productivos. Este digamos que también es relativamente nuevo, ya se ha implementado, lleva algunos años, está regulado en el Estatuto Tributario en el artículo 258-1 y fue reglamentado. Este fue reglamentado mediante el decreto 1089 de 3 de agosto de 2020. ¿En qué consiste este descuento? Consiste en que el IVA pagado por la adquisición de activos fijos reales productivos, construcción o formación o importación se puede utilizar como un descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios, no en el impuesto sobre las ventas. Recordemos que otra alternativa, en lugar de tomarlo como un descuento en el impuesto sobre la renta, sería tomarlo como un mayor valor del activo y por ende, digamos que sujeto a la depreciación propia del activo. Este IVA incluye el valor asociado a los servicios necesarios para ponerlo en condiciones de utilización. El descuento es muy, pues digamos, favorable porque no solo se puede utilizar en el periodo en el que se incurre, sino en los periodos siguientes, en cualquiera de los periodos grabables siguientes, y en el caso de los activos fijos reales productivos formados o construidos, el IVA se puede descontar en el año en que el activo se active y comience a depreciarse o amortizarse o en cualquiera de los periodos siguientes. Muy importante tener en cuenta que como yo no puedo tomar beneficios fiscales concurrentes, este IVA no se puede tomar simultáneamente como costo o gasto en el impuesto sobre la renta y a la vez, por ejemplo, como descuento, ni será descontable en IVA. Digamos que llevamos unos pocos años con este descuento, que es, digamos,
favorable para las empresas, hemos escuchado y lo escuchamos de la comisión de expertos, que eventualmente la recomendación es que se mantenga este descuento porque es muy importante, pero que se trate de un descuento en IVA y no en renta. Por ahora, pues digamos que lo manejamos como un descuento en el impuesto sobre la renta. En el decreto reglamentario nos establecen la definición de activo fijo real productivo y nos establecen una serie de requisitos para que se cumpla con esta calidad. Recordemos que anteriormente había otro beneficio para activos fijos reales productivos y había un decreto que reglamentaba la definición, pero pues digamos que ese decreto uno creía que aplicaba en este caso cuando no estaba reglamentado. Ya estando reglamentado, pues aplican las normas que nos trae este reglamento, que establece que son aquellos que son activos fijos en los términos del artículo 60 del Estatuto Tributario, es decir, que no son, digamos que, inventario, no son activos movibles, son todo lo contrario, ¿cierto? Se trata de bienes tangibles o corporales en los términos del artículo 653 del Código Civil. Digamos que el decreto reglamentario lo que nos dice es bienes tangibles o incorporales en los términos del estatuto, pero si nosotros nos vamos a ver el estatuto, pues este no nos define qué es un bien tangible o corporal, por lo que hacemos la revisión al Código Civil. Se adquieran, construyan, formen o importen para formar parte del patrimonio del contribuyente, participen de manera directa en la actividad productora de renta y sean susceptibles de depreciarse fiscalmente. Llama la atención, por ejemplo, que al hablar únicamente de bienes tangibles o corporales, estamos, digamos que, descartando todos aquellos activos fijos que sean incorporales, por ejemplo, marcas, por ejemplo, pues digamos cualquier otro tipo de derecho que no sea tangible. Frente a las mejoras y repuestos, se establece que este descuento en IVA aplica para el tema de las mejoras y repuestos, siempre y cuando los bienes sean utilizados para efectos del activo fijo real productivo. Y pues digamos que finalmente mencionar que este descuento también aplica cuando la adquisición del activo fijo real productivo se lleva a cabo a través del leasing financiero. Para estos efectos nos tenemos que remitir al artículo 127-1 del Estatuto Tributario, que nos define qué se considera un leasing financiero a efectos fiscales, y se establece expresamente que para que proceda el descuento tiene que tratarse de un leasing con opción irrevocable de compra. De lo contrario, digamos que no se puede acceder a este beneficio. El descuento lo toma es el arrendatario, para lo cual debe pedirle a la entidad, pues digamos, arrendadora financiera, que le dé un certificado, digamos que para poder descontarse este IVA. Y por otro lado, finalmente, pues recordemos que existen figuras como las fiducias, los fondos de capital, los consorcios, que no son contribuyentes, que son un ente transparente y que por ende, digamos, si estamos hablando de este descuento de IVA en activos fijos reales productivos, finalmente los beneficiarios son quienes proporcionalmente podrán descontar este IVA. Recordemos que la fiducia mercantil, pues, digamos, aplica todo el tema de la transparencia fiscal, y en los consorcios y fondos de capital privado también hay una regulación ya específica sobre esta materia. Bueno, finalmente tenemos los descuentos por donaciones. Recordemos pues que anteriormente eran una deducción, en este momento y actualmente, bajo el artículo 257 del Estatuto Tributario, son procedentes como descuento el 25% del valor de las donaciones realizadas a favor de entidades que no son contribuyentes, por ejemplo, asociaciones gremiales, asociaciones de padres de familia, entre otros, y también los realizados a entidades sin ánimo de lucro que pertenezcan al régimen tributario especial. Frente a las entidades sin ánimo de lucro que pertenezcan al régimen tributario especial, existen una serie de requisitos, que la entidad beneficiaria pertenezca al régimen tributario especial. Recordemos que ya no todas las entidades sin ánimo de lucro tienen derecho a este régimen, sino que deben aplicar a este y cumplir con una serie de requisitos. Debe estar legalmente constituida y sometida a inspección y vigilancia.
haber cumplido con la declaración con presentar la declaración de ingresos y patrimonio por el año anterior o el de renta, manejar en depósitos o inversiones en establecimientos financieros los ingresos y otorgar una certificación dirigida al donante que esté firmada por el representante legal de la entidad, contador o revisor fiscal. Sin esto, pues digamos que no sería procedente el descuento por donaciones a entidades del régimen tributario especial. Una regulación, digamos que un poco novedosa, es la donación, pues se estableció que los usuarios de las entidades financieras que son vigiladas por la superfinanciera tienen derecho a efectuar donaciones para el financiamiento y sostenimiento de instituciones de educación públicas, y lo cual se podrá hacer a través de cajeros automáticos, páginas web y plataformas. Entonces, digamos que estas entidades financieras sirven como intermediarios de esa donación y pues deben expedir el respectivo certificado de donación para que el donante pueda acceder al beneficio. Otras donaciones lo pasamos rápidamente. Recordemos que, digamos, en el estatuto hay otra serie de donaciones. Están, por ejemplo, las del artículo 125 del estatuto, que es la donación para la construcción o dotación y mantenimiento de bibliotecas. En esta norma se establece expresamente que no solo se permite, digamos, que el descuento del 25%, sino también que da derecho a la deducción del 100%. Tenemos unas donaciones en el artículo 158-1 y relacionado con el 256 en el parágrafo, que son, digamos, destinados a programas de educación de estratos 1, 2 y 3. Y tenemos también el artículo 256 como tal, que es todo el tema de las donaciones para la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Muy importante tener en cuenta y que no se nos olvide que frente a todas las donaciones existe un artículo que es el 258 del Estatuto Tributario que me establece unos límites. Por ejemplo, este límite establece que los descuentos del artículo 255, que es todo el tema de inversión y control y mejoramiento en el medio ambiente, el del 256, que es todo el tema de investigación y desarrollo tecnológico, y del 257, que son los que miramos al principio, que es el régimen general pues de donaciones a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial y no contribuyentes, van a estar limitadas al 30% del impuesto a cargo. Anteriormente era el 25%, si no estoy mal, ya quedó en el 30% del impuesto a cargo. Sin embargo, pues digamos, hay unas normas que me permiten tomar el exceso de ese descuento que no me pude tomar en el caso de las inversiones en mejoramiento del medio ambiente y en investigación y desarrollo tecnológico, lo puedo tomar en los 4 años siguientes ese exceso, mientras que digamos que en el caso de las donaciones generales a entidades del régimen tributario especial, ese exceso únicamente se puede tomar en el año siguiente. Digamos que acá vemos una oportunidad y es cuando tengamos varios descuentos y veamos que vamos a tener un exceso, pues lo primordial entonces será tomar el descuento por donaciones a entidades del régimen tributario especial, pues porque solo voy a tener el año siguiente para tomar los excesos, mientras que en el caso de mejoramiento del medio ambiente e investigación y desarrollo tecnológico voy a tener otros 4 años con los que puedo esperar a tomar el descuento. Y finalmente les vamos a hablar de 2 temas: rentas exentas en economía naranja y rentas exentas en el campo colombiano. Las dejo entonces con Ana María. Bueno, quisimos resaltar estas 2 rentas, ya que si bien son más, estas 2 rentas ya son más rentas exentas las que podemos encontrar en el artículo 235-2 del estatuto, pero sin duda las de la economía naranja y el desarrollo del campo colombiano son las más importantes, básicamente por la gran acogida que han tenido. Entonces, la economía naranja es una renta exenta por 7 años, que aplica para ciertas industrias que tengan un valor agregado tecnológico y artístico.
áreas podemos ver cine, video, música, arquitectura, materia de software, espectáculos, literatura musical, teatral, deporte, recreación y el tan amplio tiempo libre. Estas sociedades deben tener como objeto exclusivo el desarrollo de las actividades que allí vemos y deben empezar a operar antes del 31 de diciembre de este año. Para aplicar a esta renta exenta no se puede superar el límite de ingresos brutos anuales de 80.000 VTs, así lo establece el parágrafo del artículo 235-2, que este año equivale a 2.900 millones de pesos. A esta renta exenta también pueden aplicar los usuarios de zona franca. Para cumplir y para acceder a este beneficio se deben acreditar la contratación de al menos 3 empleados que estén relacionados directamente con la industria del valor agregado tecnológico, la actividad creativa. Y el proyecto debe ser aprobado por el Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura y debe contar con una inversión mínima de 4.400 VTs y se debe ejecutar en un plazo máximo de 3 años. En materia de la renta exenta para el desarrollo del campo colombiano, tiene una duración de 10 años. También debe ser inversiones que incrementen la productividad en el sector agropecuario. Para eso, el decreto que reglamentó esta renta exenta, que es el decreto 849 del 2020, establece los códigos SIU que aplican para esta renta exenta y que de manera genérica los podemos llamar como cultivos agrícolas, permanentes y transitorios, ganadería bovina, ovina, caballos, explotación mixta agrícola y pecuaria y actividades de apoyo al agro, ganadería y post cosecha. Estas sociedades deben tener como objeto exclusivo el desarrollo de estas actividades, no pueden comprender ninguno otro y además deben iniciar sus actividades antes del 31 de diciembre de 2022. Estas rentas exentas para el desarrollo de estas actividades también se requiere autorización del ministerio. Para eso les recomendamos que consulten la página de este ministerio, donde podrán ver una guía muy completa de cómo debe ser la estructuración del proyecto en materia técnica, financiera, jurídica, para que puedan acceder al mismo. Y los requisitos es que el domicilio principal y la operación se debe desarrollar en unos municipios específicos, debe contar con un mínimo de empleos y un mínimo de inversión. Si bien en el estatuto tributario se establece un mínimo de empleos, pues como en unos rangos muy amplios, porque por ejemplo el primer grupo nos dice que si tenemos ingresos desde hasta 40.000 VTs vamos a tener que contratar de 1 a 10 empleos, pero entonces no sabríamos si es 1, 3, 5, 9 o 10, pues ya el decreto 849 lo especifica y dice exactamente, dependiendo de nuestros ingresos en ese rango, cuál es el número de empleos que debemos contratar. Y lo mismo para el monto de las inversiones, que serían hasta un máximo de 80.000 VTs. Importante precisar que el límite de la renta exenta de la economía naranja, que como les decía es de unos ingresos brutos anuales de 80.000 VTs, no aplica para la renta exenta que busca incrementar la productividad del campo colombiano. Y vamos a tener un plazo máximo de 6 años para efectuar la inversión de acuerdo a nuestro monto de ingresos en VTs anual. Esta es la presentación que les teníamos preparada. Y finalmente, pues digamos que les voy a hablar, digamos, del efecto útil de estas rentas exentas. Recordemos que cuando la sociedad, digamos que tiene rentas exentas, cuando se van a distribuir
las utilidades a los socios accionistas, pues digamos que estas van a estar grabadas. Por ende, pues digamos que si bien es un beneficio llamativo, es ideal aquellos beneficios en los que la tarifa es un poco más baja que la general, como lo veíamos al principio, por ejemplo, una tarifa del 9 en rentas hoteleras, es preferible en contraposición a que sea una renta exenta, porque digamos que es renta exenta para la sociedad que desarrolla, digamos que la empresa de economía naranja o el campo colombiano, pero finalmente al momento de distribución de las utilidades al accionista, pues digamos que estas van a estar grabadas con la tarifa general del impuesto sobre la renta, porque no estuvieron grabadas en cabeza de la sociedad, y pues digamos que finalmente con el impuesto al dividendo. Eso, digamos que para finalizar, ya continuamos con la sección de preguntas. Muchas gracias Laura y Ana María por su exposición. Entonces comenzamos con la sección de preguntas, pero antes quiero contarles que tenemos muchas felicitaciones, muchos saludos, muchos agradecimientos por este espacio. Nos agradece Iván Andrés Moreno, muchas gracias por el seminario. Elizabeth nos dice muchas gracias por estos espacios y la invitación. Dios les bendiga. Nos dice Liliana que saludos desde La Dorada. También tenemos a Ludi, saludos desde Cúcuta. Bueno, muchas felicitaciones, muchísimas gracias. Bueno, entonces comenzamos con las preguntas. Comenzamos con Lady Viviana Alfonso, que nos pregunta, buenos días. ¿El calendario de renta se tiene en cuenta la calificación que tenga el contribuyente en el momento de presentar la declaración de renta? Hola. Hola, perfecto, muy buena pregunta. Yo creo que está destinado al tema, digamos que de la posible prolongación del pago de la primera y segunda cuota para micro y pequeñas empresas. Sí, en efecto, consideramos que sea la calidad que tenga la empresa al momento de presentar la declaración. Muchas Está gracias. sujeto a reglamentación. O sea, hasta ahora simplemente tenemos un proyecto de decreto, esperemos que salga finalmente, pues porque digamos que podría ayudar un poco a la liquidez de estas empresas. Listo, Laura, muchas gracias. Ahora nos pregunta Gloria Vázquez, si los intereses se pagaron a una entidad financiera, ¿deben certificar que uno es vinculado con la empresa? Luisa, te escucho un poco entrecortada la pregunta. ¿La puedes repetir, por favor? Claro, que opine, muchas gracias. Nos pregunta Gloria Vázquez, si los intereses se pagaron a una entidad financiera, ¿deben certificar que uno es vinculado con la empresa? Como está redactado el decreto reglamentario, uno entendería que finalmente y afortunadamente no es que en todos los casos, digamos que si tengo una relación con una entidad financiera, me tengan que certificar que no es un vinculado, sino que digamos en aquellos casos donde eventualmente puede haber un aval o un back-to-back, si estamos en presencia de estas operaciones, digamos que la entidad financiera sí tiene que proporcionar la certificación, inclusive si es una entidad financiera del exterior. Para eso le recomendamos que consulte como el decreto reglamentario que está incluido en el decreto único tributario y ahí se establece pues el tema del certificado que deben emitir las instituciones financieras. Pero si simplemente es una operación de endeudamiento con una entidad financiera donde no hay detrás, digamos, un aval y una operación de back-to-back en donde uno pudiera llegar a pensar que el acreedor puede ser o no vinculado, pues finalmente no requiere este certificado que se hace referencia en la norma de subcapitalización. Listo, muchas gracias. Nos pregunta por este lado, tenemos a
Marlene Bolaños, buenos días. La información exógena se presenta si la empresa no tuvo ningún movimiento en el año 2020. De acuerdo, pues digamos que para el tema de la información exógena nos tenemos que remitir a las resoluciones de la DIAN. Está, digamos que para el año grabable 2020, si no estoy mal, la 070, que fue modificada en unos apartes únicamente. Y pues si se cumple con los requisitos para estar obligado a ello, pues no obstante no se tengan operaciones, hay que cumplir con el reporte de información exógena. Eventualmente, pues si en cada reporte pues no tiene que hacer ningún reporte de valores como tal, pues ya se determinará por la persona, pero sí debería, si cumple con los requisitos de la resolución para estar obligado a ello. Muchas gracias, Laura. Ahora nos pregunta Eni Uribe. Buenos días. Quisiera saber qué deducciones pueden hacer la CESAL y cuáles no. Digamos que si quieres es un tema más que podemos profundizar más en detalle pues posteriormente. Digamos que las CESALes que pertenecen actualmente al régimen tributario especial tienen su propia regulación, tienen una declaración de ingresos y patrimonio, pueden llegar a determinar su beneficio neto o excedente como exento. Si digamos que es una ESAL que por el contrario pues no aplicó o no fue calificada bajo el régimen tributario especial, entonces pues digamos que está grabada con el impuesto sobre la renta comúnmente como cualquier sociedad comercial y por ende le aplicarán todas las deducciones que le aplicaban a las sociedades comerciales. Muchas gracias. Por este lado nos pregunta Gloria Vázquez. ¿Cómo se hace el cálculo de ese 30% máximo a soportar sin factura electrónica, por favor? Y si nos podrían dar un ejemplo. Claro que sí. Digamos que ese cálculo del 30% es muy importante tener en cuenta que no ha sido del todo, digamos que pacífico, ¿cierto? El 30%, como lo dice la norma, para el año grabable 2020, pues simplemente se va a tener que hacer sobre el periodo comprendido entre el 2 de noviembre y el 31 de diciembre. Hay quienes dicen que yo tengo que coger todos los costos y gastos del año y aplicarle un 30%. Hay quienes dicen cojan solo los costos y gastos y deducciones entre noviembre y diciembre y aplicarle a eso el 30% para ver cuáles, digamos que me puedo máximo tomar no soportados por factura electrónica. Y hay otra posición que digamos que hace un poco del límite adicional y coge solamente los costos y deducciones que no están soportados en factura electrónica y otro tipo de costos no soportados y les aplica el 30%. Nosotros somos de la posición intermedia que se deberían coger, pues como está redactada la norma, los costos y deducciones entre el 2 de noviembre y el 31 de diciembre, soportados o no en factura electrónica, y a ese valor que ocurrió en ese periodo de tiempo aplicarle el 30% para ver cuál es el límite de los que no están soportados en factura electrónica. Frente a esto podemos encontrar, pues digamos que ayudas de internet que, digamos, a veces tienen calculadores que pueden hacer un poco más fácil, digamos, el cálculo. Y muy importante también tener en cuenta que hay una posición como tal que, pues, que manifiesta que teniendo en cuenta que el POS no es documento soporte de costos, deducciones e impuestos descontables a partir del 1 de noviembre, a partir de esa fecha yo no lo puedo tener ni siquiera en cuenta para efectos de calcular este límite. Entonces, por un lado tenemos que dejar el POS no lo tenemos en cuenta a partir del 1 de noviembre, y entre noviembre y el 31 de diciembre tenemos que coger la totalidad de costos y deducciones, aplicarle un 30% y con ello tenemos, digamos que el límite de los costos que puedo soportar sin factura electrónica. En todo caso, pues digamos que
es importante que cada contribuyente adopte su posición y pues esté bien fundamentado y tenga los respectivos soportes del cálculo. Muchas gracias, Laura. Por este lado nos pregunta Gloria Vázquez. Por favor, ¿me pueden decir en qué artículo del estatuto dice que las mejoras o repuestos para los activos reales productivos del IVA pueden ser tomados como descuento tributario? Sabes que yo creo, si no estoy mal, en el artículo como tal del estatuto no está, que es el artículo 258-1 del estatuto, pero en el decreto reglamentario sí está. Entonces ya te voy a decir cuál es el decreto. El decreto es el 1089 de 3 de agosto de 2020 que quedó incorporado en el decreto único reglamentario. Muchas gracias. Por aquí nos pregunta Diana Izaza. Me gustaría preguntar si la subvención del gobierno que recibieron algunas entidades para los salarios se toma como donación. En realidad eso, pues a nivel contable tiene dos tratamientos y en efecto uno de esos tratamientos puede dar lugar no como tal a una donación, pero sí a un ingreso grabado con el impuesto sobre la renta. Pues sí, en efecto es como una ganancia ocasional, pues a efectos del impuesto sobre la renta. Así es, pues hay dos posiciones, dos tratamientos a nivel contable y finalmente a efectos del impuesto sobre la renta sí calificaría como un ingreso grabado a título pues de ganancia ocasional. Muchas gracias. Marlene Bolaño nos pregunta, ¿la venta de paneles solares hace parte de la economía naranja? Y si retiene renta, ¿cuál sería el porcentaje? Digamos que en materia solar hay otros beneficios. No vemos como tal su aplicación en tema de economía naranja, como les mostrábamos, digamos que son unas actividades muy puntuales y pues digamos que importante también tener en cuenta en temas de paneles solares, que recientemente hay una norma que si no estoy mal es la promoción de la innovación, es reciente y estableció tres partidas arancelarias relacionadas con paneles solares que pasaron de estar excluidos de IVA a exentos de IVA. Muchas gracias. Bueno, por aquí nos dicen Nidia Emilce Páez Castellanos, muchas gracias a las expositoras, lo hicieron muy bien. Carlos Iván Sandoval, muchas gracias, muy profesionales. Tatiana Núñez nos dice muchas gracias, excelente conferencia. Orlando, muchas gracias por la charla. Siguen llegando felicitaciones para las panelistas. Luz Sánchez nos pregunta, ¿el aporte de PAEF es un ingreso grabado en renta? ¿Cómo es el manejo ya liquidando la renta? Y digamos que esa pregunta va en línea con la pregunta anterior. Si sería un ingreso grabado en renta, entendemos que es una ganancia ocasional, pero vamos a confirmar también, pues digamos que dado que hay varias preguntas sobre ese tema y les hacemos llegar la respuesta. Listo, muchas gracias. Nos pregunta Lady Viviana, ¿en los ingresos para renta se deben poner los netos de cada cuenta o para ingresos los créditos y devoluciones los débitos? ¿Será que me repites otra vez? A ver si la entiendo. En los ingresos para renta se deben poner los netos de cada cuenta o para ingreso los créditos y devoluciones los débitos. No, digamos que esa pregunta me considero irresponsable si la respondo. Entonces, más bien también le doy una revisión y le damos respuesta. Muchas gracias. Bueno, Jessica nos dice muchas gracias por sus valiosos aportes. Saludos desde Cartagena. Janet nos dice muchas gracias. Este tipo de capacitaciones nos aclara algunos tips que uno no tiene pendiente. Muchas gracias. Excelente seminario, nos dice Janet. Nos pregunta
Orlando Neus Arenas. ¿Los sindicatos siguen siendo declarantes y no contribuyentes? Sí, digamos que bajo la norma pues 22 y 23 del estatuto son no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Si no estoy mal, pues digamos que no ha habido cambio al respecto. Muchas gracias. Nos pregunta José González Pacheco. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué tratamiento fiscal le doy a las consignaciones realizadas por el Estado como subsidio a la nómina en la declaración de renta? Sí, súper importante. La verdad es una pregunta que ha sido pues reiterada. En efecto, es un impuesto grabado a efectos del impuesto sobre la renta y complementarios. Inclusive, pues digamos que en su momento lo revisamos y hay un concepto de la DIAN que establece específicamente el tratamiento. Entonces, si quieren, buscamos el concepto, que ahí está claro, digamos, el tratamiento a efectos de renta y se los compartimos. Muchas gracias. Nos pregunta Jennifer Tatiana Rico. ¿Los ingresos por intereses pagados por un socio por concepto de préstamo están grabados por el impuesto a la renta con la tarifa general? Fue el ingreso que tuvo durante todo el año, ya que debo generar factura de venta por los intereses que está cobrando la persona jurídica. De acuerdo, pues digamos que hay dos opciones en los préstamos sociedad a socios y es primero, pues que no se establece un interés, pero en dicho caso aplicará un interés presunto, por lo cual pues no es lo más recomendable porque finalmente es una suposición de un interés al cual la persona que lo está pagando pues digamos no tendría su derecho a la deducción. Por otro lado, entonces, si se establece dentro del crédito sociedad socio algún tipo de interés, ese interés que se paga, sea al socio o a la sociedad, pues está grabado con el impuesto sobre la renta, entra dentro de sus ingresos comúnmente. Y pues digamos que en este caso hay que validar que se trate o no de operaciones vinculadas y tratándose de partes vinculadas, aplicará a su vez el límite de subcapitalización del que hablaba Ana María. Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta Angélica Cárdenas, ¿el certificado de las donaciones debe estar firmado por el contador o por el revisor fiscal de la entidad beneficiaria? Si no estoy mal, el artículo establece contador o revisor fiscal, entonces puede ser, pues, digamos que cualquiera de los dos. Listo, nos pregunta Janet Zapata, si una empresa solo tuvo actividad en diciembre del 2020, ¿hay que reportarlo en información exógena? ¿Me repites, por favor, la pregunta? Si tuvo actividad en diciembre de 2020. Si una empresa solo tuvo actividad en diciembre del 2020. Sí, de acuerdo. Pues digamos que la información exógena comprende todo el año, 1 de enero a 31 de diciembre, y a pesar de que solo, pues digamos, haya tenido la operación, es correcto. Igualmente, como mencionábamos ahora, eventualmente, si se trata de un sujeto obligado, pues habrá algún tipo de información dentro del contenido de la resolución que que esté vinculado con temas que no, pues, no resulten de operaciones y que deba cumplir como con la obligación formal, porque finalmente esta es una obligación formal. Listo, muchas gracias. Nos pregunta Amido Humberto Castillo. Muy buenos días. ¿Hasta qué fecha tienen plazo las personas jurídicas que no han presentado la declaración de renta de los años 2018 y 2019 para que tenga efecto el beneficio de auditoría? ¿Hasta qué fecha es? ¿Me puedes Sí, ¿hasta repetir, por favor? qué fecha tienen plazo las personas jurídicas que no han presentado la declaración de renta en los años 2018 y 2019 para que tenga efecto en el beneficio de auditoría? Es que lo que no entiendo es que no han presentado declaración de renta. Digamos que el beneficio de auditoría fue incorporado pues nuevamente en las normas del estatuto
aplica para los periodos gravables 2020 y 2021 y es siempre y cuando se incremente en un porcentaje el impuesto neto de renta, que es el 30%, y el 20%, dependiendo pues si el beneficio va a quedar a los 6 meses o a los 12 meses. Esto está regulado en el artículo 689-2 del Estatuto Tributario. Lo que no comprendo bien es, digamos, el tema de los plazos. Acá dice, en el caso de los contribuyentes que en los años anteriores al periodo en que pretende acogerse al beneficio no hubieran presentado declaración de renta y complementarios y cumplan con dicha obligación dentro de los plazos que señale el Gobierno Nacional para presentar las declaraciones correspondientes al periodo gravable 2020, les serán aplicables los términos de firmeza de la liquidación prevista en este artículo, para lo cual deberán incrementar el impuesto neto de renta a cargo por dichos periodos en los porcentajes de que trata este artículo. Bueno, tiene toda la razón y acá digamos que nos remiten al plazo de las declaraciones del impuesto sobre la renta del periodo gravable 2020, entonces debe fijarse, digamos, cuál es el plazo frente a la sociedad en particular y pues digamos que ese sería su plazo para que le aplique el beneficio de auditoría. Esto está en el artículo 689-2 del Estatuto. Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta Erika Guarnizo. Buenos días. Si una empresa que se crea en diciembre, pero no tiene operaciones a hoy, hay que presentar información exógena de una empresa que se crea en diciembre, pero no tiene operaciones. Digamos que esa es una pregunta en línea con las otras anteriores y es muy importante revisar la resolución 070, si no estoy mal, es del 2019, 2020. 2020. Esta aplica para el periodo gravable 2020 y pues ahí se revisa el universo de sujetos obligados, cuáles son las obligaciones de información, porque eventualmente dentro de la resolución esté incorporada algún tipo de información que no dependa de las operaciones que se hayan realizado o no. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente, pues muchas felicitaciones, muchos mensajes de felicitaciones a las panelistas, muy interesante la charla, saludos desde otras partes. Bueno, muchísimas gracias tanto a Muchas Laura gracias como a por Ana María. acompañarnos. Y saben que acá encontramos el oficio, digamos que la DIAN se pronuncia sobre el tratamiento del PAEF, es el concepto número 665 de 8 de junio de 2020, para que digamos que le den una mirada y si no estoy mal hay otro que regula el tema para pues verificar bien el tratamiento que va a tener este subsidio. Muy bien, muchas gracias. Si quieren cerramos entonces por aquí con una última preguntita de Rafael Ernesto que dice, ¿qué sucede si una SAS no aplica factura electrónica y nómina electrónica? Además de que estas no son deducibles, si no es deducible, ¿qué otra disposición le adolece? Hay unas sanciones, digamos que a efectos de facturación electrónica, si no estoy mal, en el 616-1 del estatuto o dentro del estatuto tributario que me establece cuál es el tipo de sanción. Inclusive, si no estoy mal, se remite también a las normas de clausura, si tiene establecimiento. Entonces, digamos que no solo es el tema de que no pueda soportar sus costos o deducciones, sino que, pues digamos que en el tema de factura electrónica aplican temas sancionatorios. En tema de nómina electrónica, hasta ahora digamos que no hemos visto algún tema sancionatorio y que se hace referencia es a aquellos contribuyentes que quieran soportar, digamos que el costo o gasto de la nómina. Pero en efecto, pues el tema de la facturación electrónica sí acarrea pues consecuencias atadas a las sanciones por no facturar que están en el estatuto tributario.
Muy bien, Laura, muchísimas gracias. Audiencia, damos por finalizada la sesión de preguntas. Les recordamos que encuentran nuestro calendario de seminarios virtuales en www.logro.com/eventos. Les cuento que mañana tendremos nómina electrónica con 2 expertos en el tema a las 5 de la tarde por si se quieren inscribir. Recuerden seguirnos en redes sociales para conocer los próximos seminarios, los próximos temas que vamos a tratar, promociones, temas de interés. Nos pueden encontrar como @tulogro en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube. Muchísimas gracias a BM Legal por acompañarnos y compartirnos su conocimiento. No sé si Laura y Ana quieran algo, tengan algo por decir antes de finalizar la sesión. No, muchas gracias a todos, muchas gracias por participar y por estar pendientes de este webinar y muchos saludos a todos. Sí, muchísimas gracias. Muy bien, Laura, Ana, muchísimas gracias a nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que la grabación del video y su certificado les llega en las próximas 24 horas al correo con el que se inscribieron y también los vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que puedan verlo ahí nuevamente. Muchísimas gracias nuevamente a todos y que tengan un feliz día.